Bienvenidos sean todos a esta nueva transmisión de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Qué alegría saludarlos, qué alegría saludar a todos nuestros hermanos y hermanas en los diferentes templos quienes están congregando hoy, a todas las personas en las diferentes regiones del mundo, sin importar el lugar, sin importar la hora en donde usted esté, sea de mañana, sea de día, sea de noche. Lo importante es que todos hemos llegado aquí con el mismo propósito, el cual es alabar, glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios. También quisiéramos saludar a quienes hoy se están conectando con nosotros por primera vez o se congregan con nosotros en nuestra iglesia, en nuestro templo por primera vez. Sean bienvenidos todos. Vamos a alabar a nuestro Dios, vamos a exaltarlo, vamos a orarle a Él, a ese Dios de maravillas que todo lo hace y que todo lo puede. Y le vamos a pedir que descienda, que nos llene de su gozo, que se manifieste en nuestras vidas y abra las puertas de los cielos para todos sus hijos. Oremos, hermanos y hermanas. Señor de los cielos, Señor de las maravillas, tú eres grande, tú eres perfecto, tú eres el Rey eterno, el Rey de la gloria, el Rey soberano. Tú eres nuestro refugio, nuestro baluarte, nuestro sostén. Tú eres nuestro norte, tú eres nuestra luz. Y en ti, Señor, nos sentimos alegres, felices. En ti hemos encontrado la paz, la felicidad. Y por eso es que seguimos tus caminos, porque hemos encontrado la verdad, esta verdad maravillosa que nos guía y que nos lleva a la vida eterna. Por ello, Señor, hemos venido en este día a congregarnos delante de ti para darte el reconocimiento que tú te mereces y para aprender tu palabra maravillosa, para conocer de tu verdad, de tu camino y así hacer tu voluntad. Acompáñanos, quédate en medio de tu iglesia, quédate en medio de cada corazón, porque estamos aquí, Señor, dispuestos para ti. Bendícenos en tu misericordia y que tu palabra tenga un efecto maravilloso en nuestro ser, para avance, para crecimiento, para progreso en nuestra vida espiritual. Manifiéstate en tu misericordia, agrádate de nuestra reunión, porque es para darte honor y adoración. Todo te lo pedimos y expresamos, Señor, de glorias y de maravillas. En el nombre santo y perfecto de nuestro Señor Jesucristo, que la alabanza y la gloria sea por siempre a nuestro Dios. Vamos, hermanos y hermanas, a abrir nuestras Biblias, vamos a dirigirnos al libro de Primera de Pedro, en el capítulo número 2. Libro de Primera de Pedro, capítulo número 2, vamos a leer estas palabras tan maravillosas que encontramos en estos versículos. Y les invitamos para que los leamos todos juntos, que nos unamos todos a la lectura y así todos le demos la gloria a nuestro Rey. Dice la Escritura en el capítulo número 2 del libro de Primera de Pedro, versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Leamos todos el 2 en adelante. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Y quién es esa piedra, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Eres la piedra angular de este hermoso edificio de la iglesia de nuestro Dios. Dice el versículo 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión dice en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Y sí que lo es, amén, hermanos. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, qué palabras tan maravillosas, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, alabanzas y adoración a nuestro Rey. Pueden tomar asiento, hermanos y hermanas. Palabras tan maravillosas. Y qué bendición que Dios nos ha dado y nos ha concedido de ser parte de su iglesia como piedras vivas, nación santa, real sacerdocio. A Dios sea toda la gloria, a Él sea toda la supremacía, a Él toda la exaltación. Y como Él es el Rey de la gloria, y como Él es el Rey que todo lo hace y todo lo merece, cantemos un himno maravilloso, himno 189, que lleva por título Alabad al gran Rey, himno 189. Solemne resuenen las voces de amor, con gran regocijo tributen loor al Rey soberano, el buen Salvador. Dignísimo es el del más alto honor. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Su amor infinito, ¿qué lengua dirá? Y quien sus bondades jamás sondeará. Su misericordia no puede faltar. Mil himnos alaben su nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. Al mundo el vino nos iluminó, y por nuestras culpas el justo murió. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar, a su eterna gloria os ha de llevar. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Cuán grande y cuán maravilloso es el nombre de nuestro Rey. A ese Dios de maravillas, a ese Dios de grandezas, es al cual alabamos. Y lo hacemos de continuo en la iglesia. Hace unos días aquí en la iglesia de Weston un hermano tuvo una hermosa visión. En esa visión él veía una gran multitud y esta multitud era acompañada por nuestra hermana María Luisa. Ella se acercaba y les decía, quiero llevarlos al cielo.
Y él entendía en la visión que iban a ser llevados delante de la presencia del Señor, que era disfrutar de la vida eterna, del estar con Dios. Llegados al cielo, la hermana les dice, ahora los voy a llevar al árbol de la vida. Iba esa gran multitud detrás de ella y llegaban a un árbol enorme, frondoso, maravilloso. Dice nuestro hermano que en la visión la hermana empieza a tomar de los frutos del árbol y empieza a repartirle a toda la multitud. Eran frutos de oro, pero él dice que eran frutos que él jamás ha visto. Él decía que no eran como los frutos de esta tierra, que era algo hermoso, maravilloso, no tenía palabras para describirlo. Y finalmente la hermana se acerca al árbol nuevamente y le dice a toda la multitud, este es el fruto que Dios le ha dejado al hombre, su palabra. Y sacaba la Biblia y se las entregaba a todos. Gloria al nombre de nuestro Rey. Eso es lo que Dios nos ha dejado. Bendito el nombre de nuestro Hacedor. Porque es que disfrutamos de esa palabra hermosa de Dios. No solamente esta palabra escrita. Esta palabra que está aquí en la Biblia, que está allí contenida. Es una palabra que se convierte en realidad en medio de la iglesia. Porque nuestro Dios vive. Porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y si usted hoy ha llegado por primera vez, le queremos presentar a un Dios real. A un Dios que no se quedó en una teoría, que no es una invención humana. A un Dios que se manifiesta en medio de nosotros. ¿Cómo se manifiesta Dios? Como Él siempre lo ha hecho. A través de sueños, a través de visiones y a través del don glorioso de la profecía. Alabanzas a nuestro Rey. Al final de la reunión, el día de hoy, usted tendrá esa oportunidad de escuchar esa palabra hermosa de nuestro Dios. Y qué hermoso también es para todos nosotros, hermanos y hermanas, contarle al mundo de nuestro Dios de poder. Por eso es muy importante que utilicemos estas herramientas que Dios ha puesto en nuestras manos. La internet, por ejemplo, para que les compartamos al mundo entero acerca de este canal de YouTube. Si usted aún no lo ha hecho, lo invitamos para que se suscriba, para que le dé like o me gusta a todo el material que está allí contenido en la iglesia o en los canales de la iglesia, como también el canal oficial de nuestra hermana María Luisa Piraquive Oficial. Porque cuando nosotros, hermanos, promovemos y le damos like o me gusta, los algoritmos que existen en la internet dirigirán a todas aquellas personas quienes están buscando a Dios para que lleguen a nuestra iglesia. Y qué hermoso es que conozcan de este Dios que habla y de este Dios que vive y que es desde siempre y para siempre. Alabanzas a nuestro Hacedor. También invitarlos a todos a la página de nuestra iglesia, www.idmji.org. Allí estarán las direcciones de todas las sedes de nuestra iglesia a nivel mundial, ya que estamos en más de 1000 lugares alrededor o distribuidos en 60 países en medio de este globo terráqueo, en medio del planeta. Y este número sigue aumentando, porque Dios sigue trayendo almas que lo conozcan a Él, porque Dios quiere darse a conocer al mundo y Dios quiere que todos sepan y conozcan que Él está en medio de nosotros, que Él gobierna y que Él vive y que Él es desde el siglo y hasta el siglo. Alabanzas a nuestro Rey. Cantémosle a nuestro Dios vivo, a nuestro Dios de maravillas. Un himno que tiene que ver con esa visión tan maravillosa que compartíamos. El himno número 31 que lleva por título Santa Biblia. Himno número 31.
y toda la exaltación sea por siempre al Rey de Reyes y al Señor de Señores, bendito nuestro Dios. Miren, hermanos y hermanas, que Dios ha hecho maravillas en medio de nosotros. Tenemos más que motivos suficientes por qué agradecerle. Por eso les invitamos a que, puestos de pie en este instante, vamos a darle la honra a nuestro Dios, vamos a darle gracias por su misericordia, por su palabra, por su verdad, por la paz, por el gozo, por tantas maravillas, tantos beneficios recibidos y adquiridos que nuestro Dios nos ha dejado. También pidámosle a Él por los diezmos y las ofrendas, para que Dios siga dándole expansión, crecimiento a este evangelio en medio de las naciones, y así más personas conozcan de Él. Oremos. Señor glorioso, poderoso y santo, que todo el honor, que toda la gloria, que toda la exaltación sea solamente dada a ti, porque tú eres nuestro Dios poderoso, el Dios que vive, el Dios que gobierna, el Dios que nos dirige. En ti, Señor, hemos confiado. En ti, Señor, oh Dios, hemos alcanzado triunfos, victorias. Hemos visto, Señor, tu palabra cumplida en medio de nuestra vida. Por eso, ¿cómo no agradecerte y cómo no honrarte? ¿Cómo no darte la gloria y el reconocimiento, Señor, por las obras que tú haces? Porque eres tú, Señor, quien nos has hablado, nos has prometido y has obrado en medio de nosotros. Tú, Señor, has multiplicado en medio de nuestra vida, nos has sobreabundado en lo material. Tú en lo espiritual, Señor, te has hecho presente con la manifestación gloriosa de tu Santo Espíritu, dándonos, Señor, cada vez más de ti, de tu revelación, de tu respaldo, de tu doctrina. Gracias por ese ministerio que has puesto en medio de tu casa. Gracias porque eres tú, Señor, quien te manifiestas transformando nuestras vidas, nuestros corazones, llenándonos de paz, de gozo, de alegría. Quisiéramos compartirle y transmitirle al mundo acerca de estas bondades y estas maravillas. Por eso también te pedimos, sea de tu agrado este acto de los diezmos y de las ofrendas, que venimos a poner delante de ti, a presentarte, Padre bueno, para que tu Señor bendigas al dador alegre, para que tú multipliques y tu iglesia sea conocida en medio de las naciones y todos sepan que tú vives, que tú eres real y que tú te manifiestas. Todo, Señor, te lo pedimos y todo te lo expresamos. En el nombre glorioso y santo de nuestro Señor Jesucristo, que la gloria y la honra sea por siempre a nuestro Rey. Vamos a cantar a nuestro Dios coros de alabanza. Miren, hermanos, que en cada canción, cada himno, cada coro que cantamos en la iglesia está acompañada por una instrumentación, una melodía maravillosa. Aprovechemos ese instante también para cerrar nuestros ojos, para alabar a nuestro Dios, para darle la gloria, para que toda la reunión, hermanos, sea del completo agrado de nuestro Rey. Cantemos el coro número 68, estamos de fiesta con Jesús. Coro número 68.
así como lo cantábamos, poderoso es nuestro Dios, gloria sea siempre a su santo nombre. Amén, hermanos. Cantemos también un coro maravilloso, un coro que es cierto en medio de nuestra vida porque lo hemos visto. Hemos visto el poder de nuestro Dios y nos quedamos sin palabras para describir su magnificencia y su grandeza. Por eso entonemos el coro número 77 que lleva por título ¿Quién como tú, Jehová? Coro número 77. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas, hacedor de maravillas? ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas, hacedor de maravillas? ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas, hacedor de maravillas? Gloria y adoración por siempre a nuestro Hacedor. Ya son casi 2 años y medio, tal vez un poco más, donde hemos aprendido tantas maravillas, tantas grandezas de nuestro Dios a través de estas transmisiones. Nada de esto fuera posible sin que nos acompañara una maestra por excelencia, que nos enseñara ese camino de nuestro Dios. Por eso es de mucha alegría dejarlos en compañía de nuestra querida hermana María Luisa. Dios les bendiga a todos, hermanos y hermanas. Díganos, hermano. Bueno, muchas gracias nuevamente con ustedes el día de hoy. Un saludo muy especial para todos los hermanos, hermanas de la iglesia de los diferentes países y también para las personas por primera vez y personas recientes. Pueden sentarse y también les quiero aconsejar a todas las personas que se han añadido en esta transmisión durante estos 2 años o 2 años y medio más, que les invito para que vayan al templo, para que busquen una congregación, para que reciban imposición de manos, reciban la profecía y, ¿por qué no?, para que reciban también el bautismo con el Espíritu Santo y ustedes también vivan esas experiencias maravillosas con nuestro Dios. Así que están invitados a congregarse. Y nuestro Dios nos ha sostenido durante todo este tiempo. Hemos estado en la presencia de Dios, buscándole, alabando, leyendo la Biblia. Hemos estado en las meditaciones. Dios nos ha enseñado muchas cosas. Y Él quiere que nosotros no desmayemos, no nos desanimemos, no nos dejemos llevar de la pereza, sino que cada día seamos fuertes, valientes y sigamos adelante con fidelidad en el camino del Señor. Seamos fieles al Señor para que un día el Señor nos diga, siervo, has sido fiel, ven y regocíjate con su Señor, al buen siervo fiel. Y la fidelidad es aquella en que nosotros tenemos que ser constantes
¿Por qué tenemos que cansarnos de seguir el camino de Dios? ¿Por qué cuando una persona lleva 5, 8 años, 10 o 15 ya se cansa y retrocede y se olvida de Dios? Se olvida de las promesas y se olvida de todas las bendiciones o beneficios que recibió de parte de Él. Nosotros tenemos que ser firmes y constantes, así como nosotros somos firmes y constantes en nuestra vida cotidiana, cumpliendo con los deberes, trabajando, velando por una familia, luchando por nosotros mismos. En todas las cosas nosotros no nos cansamos y siempre la gente está luchando de una forma o de otra para vivir, para sobrevivir. Y no nos cansamos también de comer el pan cada día o de dormir, de descansar en la noche. Como no nos cansamos, pues tampoco debemos cansarnos de seguir el camino del Señor, ser agradecidos y buscar a nuestro Dios y darle las gracias todos los días, cada vez que abrimos nuestros ojos a un nuevo día. Esa fidelidad es la que el Señor quiere y eso es lo que nosotros aquí estamos luchando todos para entender y comprender este camino y seguirlo y hacer la voluntad de nuestro Dios. Para el día de hoy seguimos con Santiago. Yo les decía en las enseñanzas anteriores, Santiago fue apóstol del Señor Jesucristo, anduvo con el Señor y él le predicaba a los judíos. Y los judíos, muchos se convirtieron a los caminos de Dios, se convirtieron al Evangelio, se hicieron cristianos también, pero siempre traían las enseñanzas de la ley de Moisés y ellos querían como mezclar la ley de Moisés y mezclar el Evangelio, y al parecer como que no querían someterse en este camino perfecto que es el Evangelio verdadero del Señor Jesucristo. Por eso nosotros encontramos aquí en Santiago pues una enseñanza, una amonestación fuerte tal vez por la manera de vivir de aquellos creyentes en aquella época. Pero si nosotros hablamos de los creyentes de esa época, ¿qué decimos hoy también? Que en las congregaciones se vive igual. En las congregaciones también se viven muchas cosas tristes, desagradables, algunos creyentes haciendo lo indebido, otros no se someten, no entienden, otros sirven es como de piedra de tropiezo en la vida espiritual de los que quieren seguir el camino del Señor. Y así como lo que vamos a leer hoy en Santiago, creo que también en nuestras congregaciones también se presentan estos fenómenos. Pero nosotros no vamos a renunciar, sino que vamos a seguir adelante firmes, pidiéndole a Dios que nos ayude a vivir esa vida recta y santa que Él quiere que nosotros vivamos. Así como nosotros leíamos en Hebreos cuando decía ahí el apóstol que hay que vivir en santidad. Y decía, es que sin santidad nadie verá al Señor. Verá es ver la bendición de Dios, tener comunión con Él, tener la mano de Dios bendiciéndonos en todo, respaldándonos, dando los dones espirituales, dando el respaldo, el poder, para nosotros también poder seguir adelante, trabajar en la viña del Señor, imponer manos, orar por la gente y que el Señor haga milagros y señales usándonos. Entonces nosotros tenemos que esforzarnos para todo esto. Y así dice el verso, sin santidad. Así que lo que nosotros leemos aquí, vamos a leer, tiene que ver con la santidad, tiene que ver con la vida espiritual.
aprender cómo es que nosotros debemos comportarnos en el camino del Señor, cómo comportarnos en la congregación de Dios. Y aquí en Santiago, en capítulo 3, que nos corresponde hoy la lectura, porque como ustedes han visto, hemos estado leyendo capítulo tras capítulo hasta terminar pues el libro. Y hoy pertenece una enseñanza muy hermosa que se llama, aquí en la Biblia tengo un semitítulo en mi Biblia. Yo no sé en las otras Biblias si tendrán el mismo semitítulo que dice la lengua. ¿Qué es la lengua? Bueno. Y el apóstol Santiago, al parecer, vio en los creyentes muchos fallos, muchos errores en la congregación. Vio mucho orgullo, mucha vanidad, mucha arrogancia. Vio a muchas personas que querían escoger los primeros lugares, como que querían querían tener los primeros puestos, que la gente les rindiera mucha reverencia. Y por eso entonces aquí el apóstol habla aquí en el verso 1 del capítulo 3 de Santiago. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Dice que no se hicieran maestros. Eso de las personas que quieren figurar y que quieren saber mucho y que se quieren colocar muchos títulos y viven sobre los títulos y que les hagan las reverencias. Como una persona hace poco que me cuentan que estaba con unos hermanos de nuestra congregación y el hermano de la congregación, como este personaje se quejaba, se lamentaba, le decía, pues si usted desea y quiere, pues yo le impongo manos para que Dios lo bendiga. Y dice, no, ¿usted cómo me va a imponer manos si yo soy el reverendo? Yo soy el reverendo. Yo soy superior a usted y yo no puedo permitir que usted me imponga manos. Pues eso es lo que aquí dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, por decir que saben mucho. El que dice que sabe mucho y que tiene mucho de Dios, que tiene muchos títulos, porque hay algunos que dicen, no, es que yo soy apóstol, yo soy profeta, no, yo soy evangelista, sé mucho, yo conozco toda la Biblia, me la sé de memoria. Así dicen algunos. Entonces aquí el consejo es que no hay que hacerse así como creerse como de mucho, de ser maestros, grandes maestros, porque es para recibir la condenación del Señor, porque el que diga que tiene mucho, tiene que demostrarlo y tiene que vivir la vida santa y recta y perfecta delante de Dios. El que diga que sabe y conoce y tiene mucho conocimiento de la doctrina de la Biblia. Entonces Dios le va a cobrar y le dice, como tú sabes tanto, te exijo. Y si no es así, entonces dice que esta persona recibirá más condenación. El 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y dice en el verso 3, dice, he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Da otro ejemplo. Dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere que vaya esta nave. Y esos son los ejemplos que da el apóstol hablando sobre la lengua, ese miembro
pequeño que hay en nuestro cuerpo. Y en el verso 5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Entonces dice que la lengua se jacta de grandes cosas, habla mucho, es muy orgulloso, muy pretencioso, muy altivo, arrogante, vanidoso, sabe mucho, conoce todo, sabe más que los demás, tiene muchos títulos y hay que rendirle reverencia y pleitesía por causa de sus títulos. Y todo sale de la lengua. Y mire lo que dice de la pobre lengua, lo que dice el apóstol en el verso 6. Pobre lengua dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. ¿Cómo así? Que un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. No, durísimo estas palabras dichas por Santiago acerca de la lengua. Pero yo quisiera hoy leer algunos versos en la Biblia que tengan que ver con la lengua, porque yo pienso que la lengua no es tampoco todo lo malo, como lo dice aquí el apóstol. No, porque si eso fuera así, entonces diríamos, no, entonces que me quiten la lengua, porque yo no quiero ir al infierno. Pero leamos algunos versos en la Biblia donde nos vamos a dar cuenta que pues tampoco es la lengua tan mala. ¿Y para qué debe servir la lengua? Vamos a leer algunos versos donde habla, son muchos los versos que la Biblia habla sobre la lengua. Pero vamos a leer unos poquitos aquí donde vamos a mirar la parte mala de la lengua, lo malo que hace la lengua. Y aquí en el Salmo 17, yo quisiera que todos ustedes buscaran, porque además van a leer, ustedes también van a participar de la lectura. En el Salmo 17, como les digo, hay muchos versos en la Biblia que hablan de la lengua, pero por el tiempo solamente elegí unos pocos. Salmo 10 en el verso 7, quisiera que todos leyeran, todos vamos a leer, dice, llena está su boca de maldición y de engaños y fraude, debajo de su lengua hay vejación y maldad. Bien, aquí estamos viendo lo malo que está haciendo la lengua. ¿Por qué? Porque aquí, en este salmo, está hablando de un enemigo que tuvo el Señor Jesucristo, de sus enemigos, de aquellos que no creyeron en Él y se convirtieron en sus enemigos y hablaron y blasfemaron, calumniaron, lo injuriaron, dijeron tantas cosas contra Él y por último lo condenaron a muerte y todo lo hizo la lengua. Así que dice aquí que está esa lengua, esa boca está llena de maldición y de engaño. Y debajo de la lengua también hay mucha maldad. Seguimos aquí en el Salmo 34. En el Salmo 34, 13. Vamos a ver, porque vamos a leer sobre la lengua para que nosotros aprendamos y vamos a decir, bueno, pero la lengua es mala o ¿qué es lo que sucede con la lengua? ¿Por qué el apóstol Santiago fue tan directo de ir a decir que la lengua era un infierno? En 34:13 dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Dice, guarda tu lengua del mal. Guarda también tu lengua de hablar engaño. Aquí nos enseña
que nosotros no debemos inclinarnos hacia el mal. No tenemos por qué hacerle mal a nadie, ni hablar mal de nadie, ni tampoco calumniar, ni mentir, engañar, sobornar, estafar. ¿Qué más podemos decir de la lengua? Que no debemos hacer esto a nuestro prójimo. Y también engañando y mintiendo a la gente para hacer fortuna quizá, para que lo elijan, para ocupar un puesto exclusivo en algún lugar, en un trabajo, en una organización, en una empresa. Entonces se usa la lengua para hacer todas estas cosas. Y aquí en el Salmo 73, en el verso 8 y 9, dice, aquí en el verso 8, hablando aquí en este salmo, de la gente que hace lo malo. Y dice, en el verso 7, dice, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces, es decir, los malos, logran con creces los antojos del corazón. En el 8 dice, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Se está usando a la lengua. Nosotros vamos a mirar si sí tenía razón el apóstol Santiago en hablar que entre los miembros del cuerpo el más terrible, el más malo es la lengua. Y dice en el verso 9, ponen su boca contra el cielo, es decir, hablando mal de la palabra de Dios, blasfemando quizá en contra del nombre del Señor. Dice, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. ¿Cómo será de esta lengua tan fuerte, tan venenosa, o cómo decirlo, que dice que pasea toda la tierra, haciendo males, maquinando, haciéndole el mal a todo lo que se llame seres, a los seres, a la gente. Y aquí en el 78, en el Salmo 78, en el verso 36, Salmo 78, 36, dice, aquí hablando del pueblo de Israel, que cuando Dios le enseñó al pueblo de Israel sus mandamientos y les enseñaba que ellos fueran fieles, que guardaran y cumplieran con todos los mandamientos, y dice que no, que ellos no cumplieron esta palabra del Señor, no obedecieron al Señor. Y por eso entonces Dios envió muchos castigos al pueblo. Los castigó. El Señor envió las plagas, envió enfermedades, enviaba pestes, la gente moría. Y por último nosotros sabemos por la historia, cuando el Señor envió a esos ejércitos de Babilonia para que destruyeran y acabaran y arrasaran con el pueblo, con ese pueblo que se decía el pueblo de Dios. Aquel pueblo al cual Dios le había dado sus mandamientos y lo había escogido para que ellos fueran ese tesoro para Él,
y fueran el orgullo en el mundo de Dios tener un pueblo exclusivo, un pueblo santo, perfecto. Eso era lo que Dios quería, pero no sucedió. Por eso aquí en este salmo comienza a enumerar todos los castigos y las plagas y todo lo que el Señor les envió a ellos por causa de su pecado. Acá en el verso, por ejemplo, en el 47 dice, sus viñas destruyó con granizo, porque vamos a leer el Salmo 78 en el verso 36, pero sí, hablando, digamos, de todo lo que Dios hizo, dice en el 51, hizo morir a todos los primogénitos en Egipto, hizo salir a su pueblo como ovejas. Dice que Él hizo tantas cosas por el pueblo para que ellos buscaran a Dios, para que ellos estuvieran en la presencia del Señor y Dios estuviese agradado de ellos. Pero no sucedió así. Y aquí volviendo atrás, dice, con todo esto, después de todo lo que Dios hizo por ellos, dice, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas, a las maravillas de Dios. Por tanto, Dios consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Dice, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Se acordaban por un momento, pero en el verso 36 dice, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Entonces solamente lo que ellos hacían delante de Dios eran solo lisonjas, solo apariencias, como nosotros podemos ver cuando leemos los evangelios. Nosotros vemos cómo el Señor Jesucristo, cuando comenzó a enseñar, a predicar, cómo todos aquellos se fueron en contra de Él, lo criticaban, echaban abajo su enseñanza, y ellos decían que ellos sí tenían la verdad de Dios, que ellos sí estaban andando en el camino recto. Era todo lo que le decían al Señor. Y por eso el Señor les preguntaba que le demostraran con hechos sus acciones de lo que ellos hacían. Porque ellos aparentaban que estaban en el camino correcto. Y ellos aparentaban buscar a Dios y aparentaban orar. Y por eso el Señor siempre les enseñó y echó abajo su forma de ellos de buscar a Dios a medias y con el corazón lejos de Dios. Entonces dice que le lisonjeaban con la boca, pero mentían. Entonces se usaba la lengua. Con razón que el apóstol Santiago, hablando tan mal de la lengua. Aquí en el Salmo 140, en el verso 3, dice, leamos aquí desde el verso 1, dice, en el 140, verso 1, dice, líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón, cada día urden contiendas. El verso 3, leamos todos. Aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios, del hombre malo. Y el apóstol Santiago allí en la congregación, cuando él estaba predicando y enseñando, él se sentaba a observar, a mirar a todos, a observarlos, mirar su vida, mirar el testimonio, el ejemplo, y veía que había un fallo en la vida espiritual de cada persona, que no estaban cumpliendo con la palabra del Señor, que no estaban viviendo ni practicando el evangelio del Señor Jesucristo,
que estaban desechando los mandamientos del Evangelio, la ley del Señor, la ley del Espíritu, y que ellos se estaban entregando a sus placeres, a sus vanidades, a sus ambiciones, a la codicia. Y la lengua era la principal protagonista. Por eso el apóstol Santiago fue duro en esta enseñanza. Ya vimos algunos versos, poquitos, porque hay muchos versos en la Biblia. Eso, Salmos está lleno de todos estos versos, Proverbios también. Pero ahora hablemos algo bueno de la lengua, para que nosotros nos motivemos un poco, nos entusiasmemos, nos alegremos, nos vamos a alegrar también y a decir que no todo es malo. No todo es malo. ¿Para qué sirve la lengua? Alguien dirá, ¿y para qué sirve la lengua? ¿Por qué Dios hizo la lengua? Entonces dice que la lengua es bueno y malo. Y Santiago ahí fue muy fuerte. Y ahora cuando sigamos leyendo lo de Santiago vamos a encontrar esa amonestación tan fuerte sobre la lengua, porque porque los creyentes le dieron rienda suelta a sus placeres, a sus sentimientos, a sus pensamientos, a su manera de pensar, de creer, a pensar de ellos mismos como ellos se creían santos, sabios, se creían maestros, se creían apóstoles, se creían evangelistas, profetas, y realmente no tenían nada de Dios. Eso fue lo que vio Santiago. Y por eso Santiago fue muy duro en esta enseñanza. No podíamos pasar por alto esta enseñanza. Yo hubiera podido pasar al otro capítulo, donde se hable bonito. Pero es bueno que nosotros leamos, aprendamos y seamos conscientes. Y digamos, ¿yo qué estoy haciendo en este camino? Dios, ¿para qué me trajo a este lugar? Dios, ¿para qué me trajo a esta iglesia, a esta congregación? ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo que el Señor ha tenido para traerme? Muchos. Es mucho lo que Dios quiere, es que nosotros tengamos paz, tengamos felicidad, seguridad, tranquilidad. Hagamos lo bueno, lo justo, lo recto. Amemos a nuestro Dios. Hagamos su voluntad, cumplamos sus mandamientos. Y un día pues vamos a ganar la vida eterna. Eso es lo hermoso. Esa es la finalidad de estar en la congregación, la finalidad de seguir, de venir a la iglesia constantemente, de leer la Biblia. Salmo 35, 28. ¿Qué dice acerca de la lengua? Dice, en el 27 leamos, dice, canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, dice el Señor, ¿no? Y digan siempre, sea exaltado Jehová. Eso se dice ¿con qué? Con la lengua. El 28. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Gloria a nuestro Dios. La lengua también no es que sea mala, así como dice aquí Santiago. No, la lengua también se usa para lo bueno. Pero es que Santiago lo que quería era que la lengua se use solamente para lo bueno, que ahora lo vamos a leer. No usar la lengua para lo malo y para lo bueno. Como decía en este verso, que en aquel entonces cuando el Señor estaba predicando y enseñando su palabra, lo criticaban y le aparentaban que ellos buscaban a Dios y que ellos tenían mucho de Dios. Y el Señor se dio cuenta que ellos con su lengua lisonjeaban, hablaban bien de Dios, bonito hablaban del Señor, pero en el corazón estaba lejos de Dios. Y lo que nosotros hoy queremos aprender es que sí está bien, como dice Santiago, la lengua es un pequeño infierno, dice, para destruir las vidas espirituales, para destruir una nación, para destruir un imperio, para destruir un pueblo, para destruir una institución, una organización. Todo, la lengua es así, la lengua puede hacer esto. Pero nosotros también vamos a aprender lo bonito de la lengua y lo que Dios quiere, cómo nosotros los hijos de Dios, los creyentes en el Señor,
Debemos usar la lengua para lo bueno. ¿Será que la vamos a usar para lo bueno y lo malo? Eso aquí en Santiago lo vamos a ver si se puede o no se puede, si se debe o no se debe. Y aquí en el Salmo 39, 1, que quisiera que leamos. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Entonces dice que cuando está el enemigo delante de esta persona, que no se vaya a igualar, a nivelar con el enemigo, ¿no? Sino que se frene, dice, frene su lengua, póngale un freno. No se deje llevar de la ira, del enojo. No se deje llevar quizá porque lo está ofendiendo, sino más bien ponga un freno, es decir, tenga paciencia, tenga calma, cállese, tranquilícese, no hable, no diga nada. Deje que esa persona iracunda, ese malo, haga o diga todo lo que quiera, usted calle. Es mejor que guarde su lengua, póngale freno para evitar una tragedia después. Y aquí en este salmo, acá, que es el Salmo 15, ¿no? El Salmo 15, que está hablando en el número 1, por ejemplo, dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿O quién morará en tu santo monte? Las personas, hay gente que dice tener mucho, como decía allí el Santiago cuando dijo que se hacían maestros, ponerse títulos sin serlo. Entonces, aquí la gente, hay aquí gente de los que son arrogantes, de los que se ponen los títulos, y dice, ¿quién va a estar allá en ese tabernáculo o en ese monte del Señor? ¿Quién dice que no? Es que yo soy el apóstol, yo soy el profeta, yo soy el evangelista. Pero aquí en este salmo está hablando y dice, puede estar en el monte de Dios, en el monte santo, aquel o aquella que anda en integridad, hace justicia, habla, dice que habla, usa la lengua para hablar la verdad. Dice que habla verdad en su corazón. Y hablar la verdad en su corazón ocupa muchas generalidades en la vida del ser, porque es donde esta persona no va a engañar a nadie, no va a estafar, no va a calumniar, no va a ser testigo falso, no va a mentir, no se va a involucrar en chismes, en críticas, usando la lengua, sino que es una persona que habla verdad en su corazón. Y no calumnia ¿con qué? Con su lengua, dice. No calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, usando la lengua también. No admite reproche alguno contra el vecino. Dice que esta persona que no usa su lengua para hacer todas estas cosas malas, sino por el contrario, hace lo justo, lo recto, y que por eso es merecedor de que more en el monte santo, de que habite en el tabernáculo con el Señor. Él es el que es digno. Y dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, lo honra. Este personaje realmente que anda haciendo el bien, usando su lengua en todos los aspectos, no solamente de enseñar, sino de hablar, corregir, orar, alabar a Dios, buscar a Dios, lo hace con sinceridad. Dice que Él es el único que sí merece estar en este monte santo, en la presencia de Dios. Y aquí, por ejemplo, seguimos aquí, dice, el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, pero es que dar el dinero a usura, ¿qué se usa para dar un dinero a usura? La lengua, el habla, el hablar.
el prometer, el convencer a la gente, decirle sí, yo le presto, deme esto, deme lo otro, no se preocupe, págueme cuando quiera, como quiera. Eso comienza con tantas cosas para engañar a la gente, para que la gente caiga en el error, en la trampa, y después entonces la persona no sabe cómo salir de su problema y el otro sí va y le quita todo lo poco que tiene. Entonces dice que este salmo del que habita en la presencia de Dios tiene que reunir todos estos requisitos, pero como podemos ver, este requisito sale siempre de este miembro pequeño del cuerpo, la lengua. Con la lengua se habla, se convence, con la lengua se miente o se dice la verdad. Con la lengua está ahí el engaño, el fraude, la mentira, el soborno, la usura. Con la lengua está todo esto. Bueno, entonces miremos a ver qué dice 54. Dice que, dice, el Dios de dioses, yo leo desde el verso 1, Jehová ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Entonces dice que el Señor habló Dios. Habló Dios y Él nos daba el ejemplo. Él nos enseñaba la corrección, la rectitud. Y dice el 2, de Sión perfección de hermosura Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de Él y tempestad. Dice que Él no callará. Él no dejará de hablar. Convocará a los cielos de arriba, la tierra para juzgar. Y el Señor juzgaría con la boca, con la lengua, para juzgar. Y dice, júntenme mis santos, los que hicieron conmigo ese pacto, y los cielos declararán porque justicia, porque Dios es el juez, Él dándonos ese ejemplo de hablar con justicia, con rectitud, hablar lo recto, dando ejemplo a sus creyentes. Como en el verso 7 dice, oye pueblo mío, hablaré, escucha Israel y testificaré. Entonces el Señor hablando lo justo, lo recto, la palabra, la verdad, sus caminos, sus mandamientos y enseñándole a sus seguidores, a sus creyentes que sigan adelante, que se esfuercen y que ellos deben saber emplear la lengua, ese miembro pequeño. Pasemos aquí en Santiago 3, y nuevamente vamos aquí a repasar los versos. Porque Santiago vemos aquí a Santiago un poco indispuesto realmente con los creyentes. Por eso les decía que muchos se estaban haciendo maestros, aquí en el verso 1, que muchos se estaban haciendo maestros sin saberlo y que iban a recibir una mayor condenación porque ellos estaban ofendiendo. Y entonces decía que algunos decían que ellos no ofendían a nadie. Y él les decía, si alguno no ofende en palabra es porque es un varón perfecto, capaz de refrenar la lengua. Nosotros en los salmos, cuando leemos la justicia de Dios, cuando Dios habla, nosotros vemos la perfección en nuestro Dios, en la enseñanza, en la exhortación, en la forma como Él nos ha guiado, nos enseña y nos guía. Entonces, vemos esa perfección y eso es lo que aprendemos de Dios. Y por eso entonces aquí el apóstol, por eso él dice, da el ejemplo de que se le pone freno en la boca de los caballos para poderlos guiar. Y que también las naves que son tan grandes tienen un timón muy pequeño y que lo conduce el hombre por donde que él quiere que este barco vaya. Entonces dice que así mismo es la lengua. Así mismo es la lengua, la podemos ponerle un freno, nosotros podemos refrenar nuestra lengua. Ser prudentes y callar en el momento preciso, ¿no? Aquí en el verso 5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Dice, cuán grande bosque enciende este pequeño fuego que es la lengua, sí. Cuando nosotros no somos prudentes, cuando no somos sabios, cuando nosotros no aprendemos a hablar en el momento preciso y saber hablar. ¿Qué es lo que vamos a hablar? No ofender.
no lastimar a nadie con lo que hablamos, con lo que decimos, inclusive con lo que enseñamos, sin lastimar ni ofender a la gente. Ser prudentes y no hablar antes de tiempo. Pensar y meditar qué vamos a hablar. Entonces ya por eso el apóstol dice en el verso 6, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque con la lengua se hacen muchos males. Con la lengua puede destruirse un país, se puede destruir una organización, una empresa, cosas grandes y pequeñas también. Viene la destrucción de vidas espirituales, por ejemplo, en una congregación, por hablar, por ser imprudente o por mentir o por involucrarse en lo que no conviene o por hacer lo indebido. Vemos cómo es la lengua la que es usada para estas cosas. Y el apóstol quiere que esto no sea así. Dice en el verso 7, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Sin embargo, nosotros, si leemos Proverbios, si leemos Salmos, nosotros encontramos también cuando el Señor, cuando se alaba a Dios, cuando se glorifica a Dios, cuando se le dice al Señor que te cantaré salmos, Señor, te alabaré en medio de la congregación, bendeciré tu nombre, te ensalzaré, te buscaré, ¿no? Todas estas cosas nosotros vemos que la lengua sí puede ser usada para lo bueno, para lo justo, para lo recto. Y cuando él dice aquí que es imposible, que a la lengua no se le puede poner ese freno, no se le puede poner freno a la lengua, pero el corazón, nuestro corazón, nuestra mentalidad sí puede frenar a ese miembro pequeño y podemos cuidarnos de qué es lo que vamos a hablar, qué voy a decir. No, que tienes que decir esta mentira, esto es una mentirilla, dile a la mentirilla, no. Tienes que hablar aquellas cosas, tú tienes que ir a testificar como testigo falso. Diga que sí que vio, pero usted no vio, y diga que sí vio. Entonces ahí está la conciencia, está el corazón, está la mentalidad, este razonamiento que le dice, no, voy a ponerle un freno a mi lengua y no voy a hacer eso. Voy a cerrar la boca, no voy a hablar, mejor no hablo. Mejor no hablo. Entonces sí hay alguien que pueda ponerle freno a esta lengua, porque la lengua pues sola no se va a frenar a sí misma. Entonces dice, ninguno puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos. Lean ese verso, hermanos. Dice, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Pero yo todo esto lo he escuchado en la gente que no conoce a Dios, en la gente que no anda en los caminos del Señor. He visto y he oído a la gente que dice, sí, yo creo en Dios. No, es que yo creo en Dios. No, es que yo no le hago mal a nadie. No, si yo estoy ahí, no le hago mal a nadie, ¿no? ¿Acaso cuando me ha visto que yo soy un borracho o que soy un ladrón? Yo no soy ladrón, no le hago mal a nadie, no hago nada. Pero con la lengua sí está haciendo muchas cosas, muchos males. No le pone freno. Entonces el apóstol veía esto en mucha gente y aún en los creyentes, en la gente que se estaba congregando en la iglesia, él veía este fenómeno. Dice, con ella bendecimos y con ella maldecimos. Pero ¿será que Dios quiere que nosotros, los creyentes, nosotros los que ya hemos participado, hemos disfrutado del don del Señor, hemos disfrutado de las bendiciones del Señor, de la presencia de Dios,
hemos disfrutado de tantas cosas maravillosas. ¿Será que nosotros vamos a darle rienda suelta de que nuestra lengua que bendiga al Dios de gloria y por otro lado esté maldiciendo o mintiendo o haciéndole malos a los demás? No, hermanos, eso no es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Porque el Señor nos hizo promesas y nos ha hecho promesas en su evangelio, donde Él dice que todo el que le siga, el que crea en Él, pues que esta persona será transformada. Dice que sus actitudes y su personalidad antigua, dice que ese viejo hombre que antiguamente era un pecador, que vivía en maldad y en pecado, dice que él viene a renovarse, a regenerarse y a ser un hombre nuevo en el Señor. Y el Señor Jesús en su evangelio también menciona, dice, las cosas viejas pasaron, lo antiguo de esta persona, todo pasó y ahora esta persona viene a ser algo nuevo, un hombre nuevo o una mujer nueva delante de Dios. Porque el Señor cambia. El Señor cambia, pero Él cambia cuando usted se dispone y cuando usted quiere cambiar, entonces Dios cambia. Entonces, nuestra esperanza es que todos nosotros seamos transformados. Dice que tenemos que ser transformados de gloria en gloria, que tenemos que ser transformados y nos compara como la luz de la aurora. Dice que la luz de la aurora comienza a clarear poco a poco hasta que llega completamente, ya está ahí la luz del sol. Dice que así en nuestra vida espiritual de aquellos que seguimos el camino del Señor, está esa promesa del Señor. Así que no todo es malo. No todo es aquí perverso, como dice aquí el apóstol, que sí, la lengua es un veneno mortal para aquel que no le pone freno a sus sentimientos, a su manera de pensar, de actuar, a su manera de hacer las cosas, sino que busca es el placer en sí mismo y busca es hacerle mal a los demás. Entonces sí, su lengua se le convierte en ese veneno mortal. Y también cuando dice que con la lengua se bendice a Dios y con la lengua se maldice a la gente, pues nosotros estamos aquí en el camino del Señor para evitar y no permitir que estas cosas nos sucedan en nuestra vida espiritual, sino que nosotros cambiemos verdaderamente y seamos transformados como Dios nos ha prometido desde el principio, que Él nos estará transformando y cambiando. Dice que nuestra vida espiritual es de progreso, repito, como la aurora, dice que como la luz de la aurora que va clareando hasta que el día es perfecto. Entonces dice que nosotros llegaremos a ser perfectos. Y a ser perfectos, como dice aquí, el que frene su lengua es porque es una persona perfecta. Ponerle freno, sí, porque también está el corazón, está la mentalidad, está nuestra capacidad de razonar y de tomar decisiones. Si debo o no hacer las cosas, hacer eso o no hacerlo, si debo ponerle freno o no para hacer la voluntad de Dios, agradar a Dios en todo. Esa es nuestra lucha y eso es lo que nosotros tenemos que vivir. Así que yo sé que muchos han leído este capítulo 3 y me han venido muchas preguntas de muchos hermanos que me preguntaban esto de la lengua y me decían, ¿será, hermana, que será los chismes que se hablan en la iglesia? ¿Será la crítica o será que en la iglesia hay mucha chisme y será por eso que está diciendo el apóstol estas cosas de la lengua? Pero no, es que no es solamente los chismes o las críticas o las murmuraciones que haya en la congregación, sino también eso es a nivel general del mundo lo que se puede suceder con este miembro pequeño. Pero este miembro pequeño, todos aquellos que buscan a Dios, que se convierten al Señor, que llegan a estos caminos, que conocen esta Biblia, este libro, y que siguen y que buscan a Dios también, entonces ya este miembro pequeño no va a ser un infierno, sino que esta persona será perfecta porque así el Señor lo ha prometido. Él ha prometido que su iglesia, su congregación, sus seguidores un día llegarán, alcanzarán la perfección.
Y aquí seguimos, entonces dice, cuando él dice que con ella bendecimos al Padre y maldecimos a los hombres, dice en el 10, de una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? No. Dice que una fuente hecha agua, la misma agua, no agua dulce y amarga a la vez. Eso no se puede. Por lo tanto, él decía, ustedes como creyentes, ustedes que dicen ser hijos de Dios, no pueden ser como esa fuente, como una fuente que quizá vaya a echar agua dulce y amarga. No existe esa fuente. Si la fuente no existe que eche agua amarga y dulce a la vez, mucho menos ustedes como creyentes van a permitir que de su boca salga lo bueno y lo malo. Tiene que salir lo bueno porque usted tiene que ser perfecto y usted tiene que andar la vida en santidad para que Dios esté con usted, para que usted pueda ver las obras de Dios. Y aquí dice, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Ahí ya él da la enseñanza que había que corregir este fenómeno, este defecto de la vida espiritual de algunos que no se han querido convertir al Señor. Entonces se han prestado para que los comparen o les digan que tienen esta lengua venenosa. Pero los creyentes en el Señor no van a ser comparados ni los van a tratar de esta manera, porque ellos sí van a someterse al Señor, a seguir a Dios, y entonces la lengua se va a usar es para glorificar a nuestro Dios, para amar al Señor y bendecirlo y desearle el bien a las personas. Desearle que la gente le vaya bien, que Dios los bendiga, que los guarde, que le vaya bien en el viaje, que Dios le dé salud, que lo proteja, que le dé mucha prosperidad en su vida económica. Bueno, tantas cosas es lo que nuestra lengua debe desearle al prójimo. Bueno, ahí ya, entonces el apóstol ya aquí habla de algo de sabiduría, dice en el verso 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Entonces está hablando que las personas se hacían sabias. Tengamos en cuenta en el verso número 1 cuando dijo que había muchos que se estaban creyendo maestros y sin serlo. Entonces él les dice que no, que eso no es ser sabios. El verso 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Estos celos, la envidia, bueno, todas estas cosas que aparentemente reinan constantemente en la congregación, quizá en las personas que están recientemente, que han llegado a la iglesia y que todavía no han tenido ese cambio de vida, podemos ver estos fenómenos. Pero las personas, los hermanos o hermanas que tienen madurez espiritual, que ya tienen un tiempo en la iglesia, ¿qué pueden hacer? Tener paciencia, enseñarle a la gente y tener un poco de tolerancia y no preocuparse por todos estos defectos, digámoslo así, por todas estas debilidades del creyente, ni enojarse, sino seguir adelante, porque en la iglesia se escucha también que dice la gente, no, es que yo no voy más porque allá veo una persona que no me saluda, ahí hay el otro que me hace una cara, no, espantosa, y esto entonces yo mejor no voy porque no me miraron, porque no me saludaron, porque no me hablaron, y el otro dijo que yo hago esto, que no lo hago, y así se convierte. Entonces los madures, la gente madura en el Señor, en la congregación, tener misericordia y paciencia con estos, porque siempre en la congregación habrá este fenómeno, porque en la congregación todo el tiempo está viniendo personas recientes a la iglesia que no conocen el camino de Dios, y por lo tanto los hermanos que ya conocen, pues tolerar, enseñar con amor y con sabiduría.
Entonces aquí dice que en el verso 17 ya el apóstol que cambió hacia la sabiduría del comportamiento para no darle rienda suelta a la lengua en lo malo, sino que dice que hay que tener sabiduría. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto, eso viene de Dios, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, que esto es el comportamiento de los creyentes que ya tienen madurez espiritual. Y dice en el 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces aquí habla de ese comportamiento. Como vemos, aquí el apóstol estuvo enojado con aquellas personas que se creían muy sabias, que se creían con muchos títulos, y habló de la pobre lengua, pero también vemos nosotros que los creyentes en el Señor podemos también ponerle freno, podemos sujetarnos, podemos hacer la voluntad del Señor. Si amamos a nuestro Dios, nosotros hacemos la voluntad del Señor y Él nos ayudará para que logremos. Nosotros vamos a lograr a vivir esa vida recta, a ser sabios, a ser cuidadosos de no ofender ni lastimar, ni hacer ningún mal, ningún daño, donde alguien sea destruida, algo sea destruido por nuestra imprudencia, sino que nosotros vamos a hacer luz y a brillar, como el Señor dice, que los hijos de luz tienen que estar alumbrando y brillando en medio del mundo. Entonces eso es lo que nosotros aspiramos y le pedimos al Señor, que no vamos a hacer todas estas cosas como algunos vivieron en la antigüedad y que quizá hoy también se viven estas cosas, pero ya nosotros sabemos que tenemos que, en medio de nuestra madurez, nosotros nos cuidamos y ayudamos a las demás personas. Enseñamos a la gente y siempre conducir a la gente hacia el camino recto, hacia el camino de la verdad, para que cada persona reciba la bendición del Señor. Y Dios se sienta orgulloso de nosotros y diga el Señor un día, su boca, su lengua, lo usa solamente para alabar y bendecir mi nombre y para hacer lo bueno y lo justo. Que Dios diga siempre eso de nosotros y que nosotros seamos sabios y entendamos y podamos andar por ese camino. Mire cómo la Biblia hay de todos los ejemplos y de todas las ilustraciones. Miramos cómo la gente tiene sus diferentes comportamientos. Pero todo esto va redundando, todo va al camino del Señor siempre y a la santidad. Así que busquemos la santidad. Busquemos andar por este camino de perfección que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y sigamos adelante, no desmayemos, no volvamos atrás, hay que seguir y verá cómo el Señor siempre estará contento con nosotros, complacido y nos bendecirá. Que mi Señor los bendiga a todos ustedes, que Dios escuche sus oraciones, que Dios vea sus necesidades, sus peticiones, sus anhelos, y que cuando ahora estemos orando, usted pídele a Dios por su enfermedad o por su necesidad o por lo que usted anhele, pídele al Señor con todo su corazón y también dígale al Señor que le ayude a vivir esa vida santa y recta para que usted con su lengua haga lo bueno y lo justo delante de Él. Vamos a estar orando a nuestro Dios, vamos a glorificar al Señor, vamos a orar. Padre Santo, Padre Celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha dejado este evangelio maravilloso, nos has enseñado estos caminos, nos estás enseñando, Señor, estos caminos de santidad, estos caminos de perfección, y tú quieres, Señor, que nosotros andemos por ellos, para que también un día podamos, Señor, estar en tu presencia, estar allí, en ese lugar santo, en ese lugar de santidad, en ese monte santo, podamos nosotros estar allí en tu presencia, seamos dignos de poder llegar allí a ese lugar maravilloso
y que tú, Señor, nos mires con ojos de misericordia, que nos tengas paciencia y nos ayudes a cambiar, nos ayudes a vivir esa vida santa y recta y nos ayudes para vivir en santidad, para vivir en esa santidad que tú quieres que nosotros tengamos, Señor, para poder tener comunión contigo, para que nuestras oraciones sean oídas por ti, para que nuestras peticiones también tú las contestes, para que tú nos concedas los anhelos de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a vivir esa santidad, esa perfección. Quita, Señor, todas estas debilidades y defectos de nuestro cuerpo, de nuestro ser. Ponle freno a nuestra lengua, pero también a nuestros pensamientos. Y también, Señor, a las intenciones de nuestro corazón, para que nosotros hagamos lo justo, lo recto, lo bueno delante de ti. Y asimismo también hagamos lo mismo con nuestro prójimo, con toda la gente que nos rodea, con los que están cerca, que sean felices con nuestro comportamiento, con nuestra buena manera de vivir, para que ellos también sigan todos estos caminos rectos y perfectos que tú nos estás trazando. Gracias, Padre Celestial, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Ahora te pido, Señor, por toda la iglesia, por todos los hermanos y por todos los lugares. Señor, esta enseñanza la están viendo en muchos países, en muchos lugares, mucha gente, muchas personas. Te pido, mi Señor, que extiendas tu mano poderosa y los bendigas, que tú seas sanando las enfermedades, quitando toda la trampa del maligno en las vidas de estas personas. Quita, Señor, brujerías, hechicerías, quita las maldiciones. Señor, ayuda a cada persona, dale gozo, dale felicidad, dale paz, dale alegría en su corazón. Sanidad en su cuerpo físico, sanidad también en su alma, en su espíritu. Bendice a cada uno, Padre Santo. Escucha sus ruegos, sus lamentos. Señor, no te alejes de nosotros. No te escondas de nosotros, Señor. Ven a nuestras vidas, Señor. Esté cerca aquí de nosotros, Padre mío. No te alejes, Señor. Ayúdanos, enséñanos. Estamos aquí para que nos enseñes a seguir por este camino recto. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo te lo pido. La honra y la gloria sea para el Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó. Me libertó, me libertó. De las cadenas me libertó, me libertó, me libertó. De las cadenas me libertó. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó. Me libertó, me libertó. De las cadenas me libertó. Me libertó, me libertó. De las cadenas me libertó. Gloria y honra a nuestro Dios. Muchas gracias, hermanos. Señor les bendiga. Un fuerte abrazo para ustedes. Para los niños, los besitos de costumbre. Dios me les bendiga. Hasta pronto. Gracias.